Porque información, opinión y debate son una combinación clave. En la 92.9, Fernando Paulsen, junto a sus invitados y panelistas, ponen el acento en la revisión y análisis de las noticias más importantes de la jornada. Desde ahora, conéctate en todas nuestras redes y súmate al panel. Aquí comienza Combinación Clave. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Empiece su día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Pruebe el sabor de Marley Coffee en sus dos exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Estamos ya con nuestro primer panel de día viernes. Está con nosotros Beth Gerber. ¿Cómo estás, Beth? Hola, Fernando. Buen día. Un gusto conversar. Otro viernes. Y te voy a presentar a un personaje, don Roberto Fantuzzi. No. ¿Cómo estás, Roberto? Mira, me desprestigian antes de partir, pero no importa. Pero ¿cómo presentarte va a ser un desprestigio? No, que me estás representando como algo negativo. Efectivamente, de repente tengo comportamiento demasiado negativo. Hay que corregirse. No, te está bien, las muletillas son buenas. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, muchas gracias. Oye, a ver... partamos por algunas cosas que son interesantes. Se ha hecho toda una batahola de esta situación del Enjoygate y de las posible interferencia y de la participación del presidente o de su familia del presidente en toda esta situación. Y ayer se anunció que la Contraloría iba a investigar el fideicomiso del presidente Piñera. Hay que recordarse que el fideicomiso fue una idea que nació hace ya bastantes años. Yo tengo la impresión de que la primera persona que la planteó en el Parlamento fue el exdiputado Jorge Chaulson, en algún momento dado. Y ese fideicomiso tenía como idea el que se pudiera... de alguna manera regular lo que yo he dicho siempre aquí y en la televisión también, es el paraíso del conflicto de interés que es nuestro país. Y de alguna manera se testeó la primera vez en términos de un presidente de la República con justamente el presidente Piñera. Y... ha habido toda una discusión sobre la situación de Enjoy, sobre lo que se ha afirmado al respecto, y la Contraloría empezó a solicitar información respecto justamente de este fideicomiso. ¿Qué te parece a ti, Beth? Mira, me parece, ya es como, digamos, una obviedad que esto es gravísimo. Es decir, que es gravísimo es más que obvio. Ahora... y bien propio, digo, de este gobierno, bien propio de este presidente, lógicamente, porque es un empresario, porque ha sido siempre un empresario, porque tiene intereses cruzados muy difícilmente, transparentables cuando está en gobierno. Entonces, lo que me parece terrible es la sensación de abuso, que ya viene medida, pero más que medida, te diría desde el 2002, 13, 14, incluso el PNUD tiene medido muy fehacientemente cuál es la sensación de abuso como uno de los mayores problemas de la sociedad chilena, de abuso por parte de las élites, y esto solo viene a agravarlo, porque más la sensación es que no va a pasar nada, ¿no? Ahora Contraloría, como vos decís ayer, envió 4 oficios, y pide distintas cosas relativas a la información de todo lo que va en torno a Enjoy. Pero si hacemos una encuesta hoy, yo apuesto, me voy a jugar con una hipótesis, apuesto a que lo que recoges es que en la ciudadanía que no va a pasar nada, que no va a tener consecuencias. Yo no estoy diciendo que no vaya a tener consecuencias. Lo que digo es que la percepción de la ciudadanía es que no le va a pasar nada. Y esto es lo más grave. Esto es más grave todavía que la causa en sí. Ahora, espérate un poco ahí, Beth. Cuando tú dices que no va a pasar nada,
que no pase nada puede darse por dos fórmulas, por dos situaciones. Una, que no pase nada tal cual como no pasó nada, por ejemplo, en el financiamiento ilegal de la política, digamos, porque se mueven los hilos del poder transversalmente en ese caso para que no haya una verdadera situación. Y la otra posibilidad de que no pase nada es que la Contraloría diga que está todo ok. Claro, lo grave, por eso digo que es más allá de los detalles de la causa. Por supuesto que si la Contraloría descubriera que está todo bien y no se puede constatar algún tipo de delito, por supuesto que está todo bien. Acá nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, y está bien que... Pero a lo que voy es a lo grave de esta sensación de que si hubiera algún delito no pasaría nada de todas maneras. Y esto es lo que alarma, esto es lo que creo que hay que... ese problema mayor de las confianzas públicas en la institucionalidad de la República en general. Entonces, esto es lo que me parece más grave. Por supuesto que si no hizo nada y no hay delito, no hay nada que sancionar. Sí. Pero viene a abonar, más allá del resultado en el derrotero legal que esto sigue, lo que me parece tremendo en el clima social, en el clima de la opinión pública, es que viene a abonar esta sensación de, ¿cuándo no? Y si fuera, no le ocurriría nada porque son intocables. A ver, Roberto, simultáneamente se ha dado a conocer una cosa que quizás tú la has conversado algunas veces con anterioridad, y que tiene que ver con esta información que 3 o 4 grandes empresarios sacaron cerca de 12.000 millones o algo así, un poco menos, perdón, 3.000 millones de dólares fuera del país a resguardo, llamémoslo así. ¿Eso es algo que tú lo ves con frecuencia? A mí me gustaría referirme, yo una época daba una charla de Moisés, que tenía más de 2.000 años, que uno tiene mucho que aprender de él. La primera lección, la división de las aguas, la división del dinero con la política. Y es uno de los pecados que se está cometiendo justamente en este momento. El caso de Enjoy, ¿verdad? Después el becerro, el mercado, y así sucesivamente. Efectivamente hay empresarios que están sacando que son los family office, que odio los términos en inglés, pero en Chile estamos acostumbrándonos delivery, despacho, y el CEO, gerente general, empezamos a usar puros términos que la mayor parte de la gente no debería por qué entenderlo. Efectivamente, todos los chilenos tenemos plata afuera, no hay que olvidar de eso. Por la AFP, dices tú. Claro, es la AFP, o sea que la decisión, si hay que tomar una decisión, hay que tomar también una decisión política para ser consecuente con uno mismo. Efectivamente, el temor que tiene esta gente que puede suceder por las votaciones que vienen, algo inusual y que su inversión con riesgo. A mí eso, y lo he dicho me da una rabia enorme, porque la mayoría de estas personas yo lo conozco personalmente. Efectivamente la plata la hicieron en Chile. Eran con una mano adelante y una mano atrás. Mi papá, mi nono también llegó con una mano adelante y una atrás, digamos las cosas como son. Hoy día no somos grandes capitalistas, no somos nada, ¿no? Por eso estoy hablando. Efectivamente, hoy día más que nunca uno debería pedir un esfuerzo especial. Tuviste la utilidad de la banca también, eso demuestra la teoría de la rana con el ¿cómo se llama? Que se está con el agua caliente, dices tú. No, con el que entierra el aguijón. El escorpión. El alacrán. La banca actúa siempre como alacrán, sigamos las cosas, su naturaleza es ganar plata. Entonces hoy día estamos con grandes dificultades, principalmente en un sector que no absorbe tanta mano de obra como se dice, que el 80%, eso es mentira, que es casi un 50%, las pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Efectivamente, yo creo que muchas van a caer en la lona si no tenemos una actitud distinta, que los recursos se vayan solamente por esta vía, por este canal, que sería la banca. Hay que hacerlo, yo creo, de forma más directa, y tomar algunas medidas que son de justicia tributaria, porque uno no tendría por qué estar pagando patente si la municipalidad no te prestó el servicio. Sería bastante que el subsidio venga de la pequeña empresa hacia los municipios, que le debería ser al revés, porque si no le prestó el servicio no tendría por qué pagarlo, y si lo paga es un subsidio.
Y así sucesivamente. Yo creo que estamos viviendo una situación bastante complicada en nuestro país, de imagen, esto del Enjoy, que lo dijo una periodista que investiga, que hacía la crítica permanente en los Twitter, que ningún medio de comunicación lo haga conocer. Hoy día reventó a través de la Contraloría, pero efectivamente lo dijo en un canal de televisión y después nadie lo mencionaba. Y el Twitter decía, bueno, ¿por qué no lo mencionan los canales de televisión? Una persona que tiene no sé cuánto debe tener hoy día el presidente Piñera, pero suponte que fueran 3.000, 4.000 millones, es imposible que no tenga en alguna actividad incumbencia. Imposible. No solamente y eso. Las cadenas van amarrando una a la otra. No solamente eso, se dicen muchas cosas sobre lo que los periodistas hacen o no hacen, pero el 90% de las personas que dice esas cosas nunca ha escuchado, ni ha visto, ni tiene idea si que se hicieron o no se hicieron. Yo dije el domingo en Tolerancia Cero que me acuerdo haber hecho en esta radio una lectura muy parecida a lo que acabas de decir tú, Roberto, en el sentido de que el presidente Piñera, esto estoy hablando hace casi un año y medio atrás, el presidente Piñera era, para todos los efectos prácticos en términos de la política chilena, una anomalía, porque al ser una persona con tanto recurso, y además él nunca jamás lo ha negado ni lo ha ocultado, es una persona que invierte su plata, que está metido en montones de cosas, la posibilidad de conflictos de interés por acciones propias del gobierno, por acciones propias del Estado, con intereses que eventualmente pueda tener, son altísimas. Acuérdate tú que el presidente ha tenido una serie de situaciones ya. Esta de Enjoy no es una cosa aislada. Tuvo una discusión incluso dentro de su propia coalición muy fuerte cuando tenía que tomar la definición si es que vender o no vender Chilevisión, vender o no vender las acciones de Colo-Colo cuando estaba postulando. En un momento dado quiso mantener las acciones de Colo-Colo y finalmente su propia coalición lo discrepó. Había tenido antes una situación muy, muy, muy grande de conflicto de interés con Chispas, cuando la Energy se vende a los españoles, y él negoció como senador individualmente sus acciones, bastante mejor alegando desde la Cámara, desde el Senado. Había tenido ya el pago de una multa como miembro del directorio de la TAM en Estados Unidos, y por lo tanto las posibilidades de que una persona que tenga estos recursos, cualquiera de estas sea, y que lo tenga desplegado en diversas fuentes posibles, que se genere algún tipo de conflicto de interés, son altísimas. Esto de Enjoy no es lo último de una larga seguidilla que parte hace muchísimo tiempo. Eso es efectivo, tiene una historia bastante complicada. Sí que es imposible cuando la persona es muy, muy, muy rica, es como el caso de Trump en Estados Unidos, etcétera, etcétera. No, pero ahí hay una cosa que por lo menos hasta ahora no sabemos si el presidente la tiene. Lo de Trump fue, y se descubrió eso, hubo él pagó durante 15 años o 20 años $750 por impuestos a lo que nosotros llamamos el global complementario, ¿no? Yo no tengo idea cuánto paga el presidente del global complementario, si yo pago más que él o él paga más que yo. Sí, pero lo que sí sé es que aquí no existe la tradición de mostrar tu declaración de impuestos cuando estás presentando como candidato a presidenta o presidente de la República. Y por transparencia debería ser, pero también se le sabe el asunto de las contribuciones. Entonces, hoy día vienen el final de abril a pagar las contribuciones, porque si el presidente no las paga, ¿por qué las tengo que pagar yo? La gente, y eso yo comparto con Bert, que lo que está haciendo comentarios, el presidente tiene que ser terriblemente transparente. Efectivamente, pareciera que no puso todas las cartas sobre la mesa, lo tiene a través de los hijos, y los hijos no tienen por qué estar presentando las declaraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Efectivamente. Sí, perdón. Sí. Perdón. Dale, Beth. No, quería agregar una perla, digo, en esto del cruce de intereses, de tener uno de los hombres más ricos de Chile, o uno de los más ricos en la presidencia.
No sé si vieron una tapa en el fin de semana, la portada, creo que tercera, está la hija del presidente, que bueno, sí, es médica y ahí tiene una función, por supuesto, clave en esta pandemia, pero ocupa la primera plana de un diario, cosa que no me parece del todo ética, porque también es la hija del presidente y hay muchos médicos y médicas prestando servicios. Entonces, a esto que ustedes mencionan, de la riqueza de los intereses cruzados, les voy a agregar otra cosa, que es la concentración de los medios en Chile, que hay concentración horizontal, convergente, multisectorial, de todo tipo, altísima concentración de la propiedad de medios. Pero acá quiero hacer hincapié en un tipo de concentración, que es la multisectorial en diversos sectores de la economía, que podés tener, digo, un cuasi monopolio, como está teniendo ahora de prensa impresa, supongamos, el Mercurio, porque ahora dejó de circular la tercera, no en la semana en impresa, entonces vas a un kiosco y lo que ves es prácticamente los productos del Mercurio. Pero bueno, más allá de esto, digo, que también está bien, también se puede acceder vía internet, etcétera, que también supone brechas, pero vos tenés intereses cruzados entre la propiedad de los medios, porque también pueden estar allí, digo, podés ser propietario de o tener intereses en laboratorios, telecomunicaciones, multitiendas, retail, etcétera, etcétera. Entonces esto por supuesto que produce un sesgo en la cobertura informativa, porque hay condicionamientos y están comprobados. Claro que están estos esfuerzos, digo, titánicos de, por ejemplo, este debate que estamos teniendo, esta conversación en esta radio, pequeñita, independiente, como también hay otros medios pequeños independientes, y hay también periodistas que no están en medios independientes, están en grandes medios y hacen sus esfuerzos de llevar estos debates. Pero con estos niveles de concentración y sobre todo de cruce entre, digo, empresa y medios, y es difícil, es muy difícil. Pese a esto, fíjense que la opinión pública igual tiene, digo, igual se forma de distintas maneras sus opiniones, y yo insisto en que prevalece esta sensación de abuso y de impunidad por parte de las élites, que es nefasta, en este momento más nefasta aún, cuando más necesitamos confiar en las instituciones, pues estamos en una situación crítica, ¿quién lo pone en duda? Vamos a ver cómo va a ser esta inspección de Contraloría. También hay una comisión investigadora que eventualmente se puede formar en la Cámara. Y me gustaría ver contigo, Roberto, cambiando el tema, ¿cómo ves este cerrazón que se viene a partir de hoy día en la noche? Y bueno, una vez más estamos con las mismas discusiones de las veces anteriores. ¿Cómo lo hace la gente para conseguir sus ingresos diarios? Si es que las ayudas del gobierno llegan muy focalizadas y por lo tanto mucha gente queda afuera, o es mucho más amplio y eventualmente pueden resistir más adecuadamente el periodo que sea que estemos en cuarentena total. Mira, me ha tocado, y ayer me entregaban algunos antecedentes, cómo ha operado el FOGAPE 2.0, que era uno de los canales que había determinado el gobierno para resolver algunos problemas económicos, y nuevamente se usa la banca. Efectivamente, los resultados han sido bastante pobres. Son 40.000 pequeñas y medianas empresas que han tenido el derecho. Te cuenta 40.000 es nada dentro del universo total, son 1 millón y tanto. Y efectivamente, gran parte de los recursos nuevamente han ido a las grandes empresas. No estoy hablando contra las grandes empresas, lo único que estoy diciendo es que si estos recursos se van a destinar a un sector específico y se desvían, es una mala señal. Para mi opinión personal, no es transparente. Efectivamente, existe una mesa PYME que se llama, creada por ley, y lo único que hace uno es ir a escuchar a funcionarios públicos de cosas que uno teóricamente lo podría perfectamente leer en un diario o en un documento, etcétera. No hay participación activa. Van a haber elecciones también en las asociaciones grandes. La SOPOFA tiene ahí, yo creo que
para mi opinión personal, no tengo nada contra la SOFOPA, pero también tienen que abrir los espacios, no pueden estar representando solamente un sector de la economía, porque el pecado, el cáncer, para mí, la lepra que debemos tener en nuestro país es la concentración económica. Lo dijo también, la concentración económica daña cualquier sistema. Todo, y yo hace muchos años atrás, cuando escuché a alguien de la asociación ERCAR alemana que decía que deberíamos apuntar hacia una economía social de mercado, no tenemos nada de mercado, porque el mercado funciona cuando hay competencia. En Chile no existe la competencia, en la mayor parte de las actividades tenemos 3 actores, no hay más de 3 actores, 4 actores que incitan mucho y motivan mucho a ponerse de acuerdo. Sí, lo hemos visto en los últimos años, ¿verdad? La coalición que han habido. Efectivamente, para mi opinión personal, mientras no seamos capaces como país de poner las cosas claras en el mercado y lo de social, es cosa de ver lo que está pasando. Un programa de televisión muestra a unos niñitos que caminan 1 kilómetro para tomar la onda para hacer sus tareas. Las brechas van a ir creciendo a medida que tienen más tecnología, porque no tienen acceso. Tenemos tantos problemas que hay que ir resolviendo, y yo creo que lamentablemente estas cuarentenas cortan un poquito los puentes de comunicación entre las personas. El verse por Zoom no es suficiente. A mí me gusta verme los ojos. No es lo mismo. Sí, Bet, ¿tú cómo ves esta situación que tiene que ver con, yo lo insisto, con algo que ya ya nadie puede decir de que no haya experiencia, que no se saben las cosas? Hemos tenido 2 retiros de los 10% de la AFP, uno parlamentario, el otro una iniciativa de gobierno porque se bloqueó la parlamentaria en el Tribunal Constitucional. Hemos tenido 2 porque, y los argumentos siempre fueron los mismos para que los diputados dieran sus votos a favor, que no estaban llegando la alternativa que eventualmente podía provenir del Estado chileno a las personas que lo necesitaban, y por lo tanto tenían que recurrir a sus propios fondos. Y ahora estamos incluso discutiendo un tercer fondo que eventualmente va a topar con el Tribunal Constitucional. No sabemos si es que el gobierno va a asumir de nuevo algún tipo de iniciativa al respecto, pero el punto es que cada vez que se complica la situación de la pandemia, surge inmediatamente el tema, todas las medidas que se toman, ¿cómo se hace para ese 30, 35, casi 40% de personas que viven informalmente día a día? Bueno, me parece, esto creo que lo hemos conversado el viernes pasado también, pero lo del tercer retiro, yo estoy en contra de este tercer retiro. Ahora, nuevamente, si te ponen contra la pared, decís, entre la espada y la pared, decís, no hay con qué comer, y bueno, como en los otros retiros, no me parecen buenas medidas, me parece un salvavidas de emergencia. Ahora, en esta oportunidad también hay una inmensa cantidad de personas que no tienen que retirar y que son los que más lo necesitan, porque ya se acabaron con los 2 primeros retiros, se agotaron sus fondos. Y aunque quedara, la verdad es que completamente fuera de lugar que recurran a sus ahorros previsionales. Me parece que una medida, y lo ha dicho más de uno, es un ingreso universal, ¿no? Porque también estaba revisando estos bonos que todavía no se definen, y por supuesto están nuevamente llenos de letra chica, y al que no el que no tiene ingresos regulares, que no puede demostrar que se le han reducido, que etcétera, que está en el sector informal, no tiene cómo acceder. Entonces, bueno, como dijiste, no entendemos por qué, habiendo ya experiencia, y esto lo mismo corre para las medidas de política sanitaria. Por supuesto que todos los países, todo el mundo estuvo, librado al ensayo y error, y hubo errores, y estuvimos, poniendo la atención por mí en desinfectar con cloro cada bolsa que entraba a la casa, y no tenía sentido. Bueno, todos fuimos aprendiendo, pero entre tanto ya hay, bastantes cuestiones que son indiscutibles. Siempre vuelvo majaderamente sobre lo mismo, el uso de mascarilla. En vez de prohibir la feria, ¿por qué no hacer una campaña de correctísimo uso y distribución de las mascarillas? No sé, ¿cuánta gente está circulando? Voy a decir algo
altísimo, de todo el mundo que circula por la calle en transporte público con mascarilla. Me pregunto quiénes realmente tienen en cuenta si ya tendrían que haberla renovado. ¿Cuánta gente usa la mascarilla descartable realmente un par de horas y la tira? Esto es una estupidez, digo, parece demasiado simple para plantearlo, pero si es el elemento que más nos asegura, o lo más efectivo para la prevención, ¿por qué no está centrada ahí la cuestión? Digo, desde la comunicación hasta las medidas económicas que se toman y sanitarias, es como seguir dando tumbos ciegamente cuando ya llevamos más de un año de experiencia. Sí, el desmanejo no lo puedo justificar, la verdad, a esta altura. Bueno, yo entrevisté ayer en la noche en Última Mirada a Eduardo Engel por una razón bien precisa. En junio del año pasado, Espacio Público sugirió lo que denominó una hibernación instantánea de la región metropolitana por lo que estaba pasando. Mira, se reticagaron de la risa del concepto. ¿Qué es esto de hibernación? ¿Qué es esto de generar una condición de paralización en términos económicos de esa envergadura? Estamos casi un año después y casi literalmente se hace exactamente lo mismo. Roberto, yo sé que esto... Algo me da culpa cuando yo, la verdad, por mi descendencia italiana, soy terriblemente amarrado a la mascarilla el máximo posible. Y efectivamente yo creo que es un daño enorme. Hay que crear conciencia a las personas lo importante del cambio para que tenga algún tipo de utilidad. Pero también, oye, yo cuando veo esta cuarentena, para mi opinión, a mí me tocó mucho trabajar en una época en poblaciones, el hacinamiento es fatal para mi opinión personal. Mientras vamos a tener ese pecado permanente de contagio, la persona sale a comprar y llega a su casa y contagia a todo el resto, porque viven 15, 20 personas en una vivienda. A veces efectivamente tenemos que buscar caminos alternativos para ese tipo de problemas. Sí. Bueno, le quiero agradecer a Beth Gerber y también a ti, Roberto. Cuídense, vamos a estar conversando en la radio sin problemas porque lo podemos hacer tecnológicamente, pero cuídense porque la cosa está bastante dura, sí. Sí, quiero mencionar algo muy positivo porque la verdad que estamos oscuros hoy, pero algo muy positivo, y es que ya nos toca a los de la década del 50 la vacuna, y por lo tanto la segunda me ha tocado sin comorbilidad. Sí. Y la verdad que eso está muy bueno. Eso está muy bueno, y a mí me toca el lunes, así que el lunes la segunda vacuna. Tengo 80, o sea que y voy a cambiar inmediatamente la mascarilla. Que te vaya muy bien. Me parece muy bien, Roberto. Chao, que les vaya bien, chao. Un abrazo. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9. La clave me escucha.